Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, ya de parte de nosotros, el juez de la Primera Cámara Civil, Aldemar Muñiz, que nos va a abordar el tema de la ley nueva 390-19. Bienvenido. Gracias. Buenos días, Ibelice, muchas gracias por nuevamente darme la oportunidad de participar en tu programa con la finalidad de informar a la ciudadanía cuáles son las novedades que tiene nuestro ordenamiento jurídico, específicamente esa área del derecho que es las ejecuciones de los embargos. Así es, muy interesante. Este tema es bueno traerlo aquí a televidente por razón de que hay muchos abogados que ejecutan de manera irregular, es decir, no se van por las reglas, por la ley. Entonces queremos saber cuáles son las medidas ahora que tenemos para ejecutar un embargo. Mira, para poder entender lo que es el espíritu del legislador a través de esta promulgación de la ley 396-19, primero debemos de entender lo que es la naturaleza de lo que es las vías de ejecución. Desde nuestros códigos napoleónicos en 1804, Código Civil y Código de Procedimiento Civil, se regula lo que es el crédito respecto al derecho que tiene el acreedor con respecto al patrimonio del deudor. Si bien es cierto, cuando existe un crédito a favor de una parte, dependiendo el título en que descanse ese crédito, el acreedor tiene una gama de posibilidades para poder cobrar ese crédito a su favor. Y es que el Código Civil establece que la prenda común que tiene el acreedor es el patrimonio de su deudor. Pero si bien la ley permite que el acreedor ejecute el patrimonio de su deudor, es la misma ley también que debe de limitar lo que es la forma o la vía que tiene ese acreedor de ejecutar ese crédito. Tenemos, por ejemplo, que existen lo que son las vías ejecutorias per se, que tienen por finalidad poner en manos de la justicia los bienes propios del deudor para que producto de su venta forzosa se cobre ese crédito. Y por otro lugar tenemos lo que son las vías conservatorias, cuya finalidad es preservar el patrimonio del deudor hasta tanto exista un título ejecutorio. El Código de Procedimiento Civil establece que se considera títulos ejecutorios las sentencias con autoridad de cosa juzgada que contengan la obligación del pago de una suma de dinero y los pagarés notarial. ¿Qué pasa? En la República Dominicana se venía dando una serie de actuaciones lesivas a lo que es el deudor, donde se veían expuestos a desalojos, a embargos que se practicaban de forma irregular, irrumpiendo lo que es el orden público. Y precisamente cuando yo tuve la oportunidad de participar en el Consejo Nacional de la Magistratura en mis aspiraciones para formar parte del Tribunal Constitucional, una de las grandes inquietudes que tenía los miembros que conformaban el Consejo eran las ejecuciones irregulares, donde prácticamente se estaban dando desalojos de forma muy agresiva, sacaban familias a las calles, sin respetar lo que era el debido proceso de ley. El Código de Procedimiento Civil fija lo que son los procedimientos que se deben de tomar en cuenta para tú poder ejecutar ese crédito como acreedor. Entonces, hay que tomar en cuenta que la ley es muy celosa y las vías de ejecución tienen un carácter de orden público. Por ejemplo, la vía de ejecución más agresiva y que tiene un impacto social más profundo son las de los embargos inmobiliarios, donde prácticamente tenemos una ley, la ley 189-11, sobre el embargo que prevé la ley fiduciaria de la República Dominicana, un embargo súper breve, que en 30 días un deudor pierde su inmueble, básicamente. Eso exige que se cumpla una serie de requisitos. Se generó una controversia acerca de las ejecuciones, porque en principio la Procuraduría Fiscal había creado una resolución que regulaba lo que era el otorgamiento de la fuerza pública. Cuando ya
el acreedor tiene a sus manos lo que es un título ejecutorio, debe proveerse del auxilio de la fuerza pública, que eso la da la Fiscalía, para poder ejecutar en un orden lo que es la sentencia o el pagaré notarial. ¿Qué pasó? Se generaron discrepancias en cuanto al control que debía tener el orden jurisdiccional, es decir, los jueces, al momento de que surja algún problema en dicha ejecución. El Tribunal Constitucional, cuando se creó en la República Dominicana, tú sabes que tiene como labor principal que se aplique la Constitución y que se respete. Y sus decisiones tienen carácter vinculante en todo el ámbito del ordenamiento jurídico en la República Dominicana. Y es así que en el 2013 dio una sentencia exhortativa mediante la cual ordenaba a lo que es al Congreso, dentro de un periodo de 2 años, promulgar una ley que regulara lo que era la ejecución. Entonces, fíjate que la sentencia del Tribunal Constitucional es del 2013, o sea, vencía el plazo que le dio el Tribunal Constitucional en el 2015, si tomamos en cuenta el plazo en que se dio la sentencia y el que dio el Tribunal para que se regulara lo que es la asistencia de las ejecuciones. Es en este año, en el 2019, donde por fin se promulga una ley que regulará las ejecuciones. Como te comentaba, Ibelice, es en el 2019 donde el órgano legislativo ejecuta el mandato constitucional que dio nuestro Tribunal Constitucional, en el sentido de que exhortaba la creación de una ley que regulara las ejecuciones de las vías que están disponibles en el ordenamiento jurídico, que es las vías propias de ejecución, que son los embargos ejecutivos e inmobiliarios, y dentro de las vías conservatorias, las autorizaciones de embargo conservatorio. ¿Cuál es el espíritu, la finalidad de la ley 396-19? Precisamente regular, controlar, fiscalizar las actuaciones en ocasión de la ejecución de ese crédito. ¿Por qué? Por los constantes abusos que se daban, que se suscitaban, se desalojaban familias utilizando la fuerza pública sin ningún tipo de control, con solo el mandato de una sentencia de un juez. Fuerza pública también. Sí, muchas veces no se utilizaba la fuerza pública, como te había comentado, la ley 140-15, la del notariado, le daba la preeminencia, el protagónico al notario como funcionario público para ejecutar lo que eran los embargos. Y le había quitado el rol preponderante que tenían los alguaciles o ministeriales. Ahora, con la ley 396-19, le vuelve a dar las mismas funciones al alguacil, pero con la asistencia de un representante del Ministerio Público. ¿Y para qué el Ministerio Público? Entiendo. Es precisamente para controlar un representante del Estado, porque es el Ministerio Público quien otorga la fuerza pública ante ciertas condiciones que le debe de demostrar la parte que requiere el auxilio de la fuerza pública para poder ejecutar. Mi parecer, tú sabes que cuando se crea algo nuevo, eso crea resistencia en los usuarios. Yo siempre estoy abierto a los cambios. Hay un sector que está de acuerdo porque se va a regular lo que es la tutela judicial efectiva, porque va a regular de cierto modo el derecho fundamental a la propiedad, a la intimidad de la persona que se le vaya a ejecutar, con la presencia ininterrumpida del Ministerio Público. Hay otros que dicen que detractan el contenido de esa nueva ley, que modifica lo que es la naturaleza, por ejemplo, sobre todo, de las medidas conservatorias. Las medidas conservatorias, como yo te había explicado, tiene una finalidad de preservar el patrimonio del deudor para que cuando el acreedor tenga ya una sentencia con autoridad de cosa juzgada, pueda ejecutar a través de la venta forzosa de los bienes del deudor. Entonces hay unos que dicen que desde el momento en que se autoriza un embargo conservatorio, por ejemplo, y se nombre el guardián respecto a los bienes embargados, esta ley contraviene lo que es la finalidad o el espíritu del legislador que siempre ha tenido, de que cómo yo voy a ser guardián de los bienes muebles si no tengo la guarda de los mismos. Pero yo creo que
prima o prevalece lo que es la voluntad del Estado en intervenir para que se regule lo que es la ejecución, que tiene un impacto social, donde ha lesionado muchas familias, se han cometido muchos abusos cuando embargan los bienes y generalmente el deudor se pone al día con el crédito o desea pagar y detener lo que es la ejecución, no se desaparecen los bienes. Entonces, nadie lo encuentra. Nadie lo encuentra. Y algo muy importante que tiene esa ley nueva es que los que van a ejecutar vamos a decir, los obreros que van a cargar los muebles, tienen que tener sus documentaciones delante de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, no va a ser de que cuando lo palote, que tú ni sabes quién fue, que va y hasta roba dentro del embargo, coge piezas y cosas. Y también otra cosa muy importante, que el Ministerio Público debe de estar presente. Claro, en todo momento. Porque he visto embargos que el Ministerio Público no va y firma, a veces ni firma. Es decir, era un desastre. De verdad que yo estoy muy contenta con esta... Yo estoy muy feliz porque a pesar de las opiniones en contra de que la ley desnaturaliza lo que es las vías de ejecución, más allá de desnaturalizarla, lo que viene es garantizar lo que es un Estado social y democrático de derecho a través de la protección del deudor embargado, pero también garantizando el derecho a persecución que tiene el acreedor a través de una real tutela judicial efectiva. O sea que yo estoy de acuerdo. Amén de que a diferencia de otros ordenamientos jurídicos, en la República Dominicana no existe lo que es el juez de la ejecución en materia civil. Nosotros innovamos hace más de 15 años con la creación del juez de la ejecución de la pena. Sin embargo, aquí no hay un juez especializado que se trate de resolver las controversias en ocasión a la ejecución de una sentencia. Porque si bien es cierto, existen lo que son las vías recursivas que garantizarán el escrutinio de lo que es una decisión a través del sometimiento nuevamente de la controversia ante un tribunal jerárquicamente superior, no menos cierto es que sería muy positivo la creación de lo que es un juez de la ejecución en materia civil. Pero tenemos en todo caso el juez de los referimientos que sirve para controlar a través de medidas provisionales los abusos que se pueden cometer ante una turbación manifiestamente ilícita y en los casos de urgencia. Así que yo la veo muy positiva esta ley. Yo veo que va a traer más seguridad, más confianza. Obviamente toda ley, todo cambio tiene sus luces y sombras, pero debemos de estar abiertos a los cambios porque siempre el legislador, como se presume sabio, siempre quiere lo mejor, en principio, para los usuarios de ese tipo de disciplina. En este caso, en materia civil, la ejecución. Así es. No, y los abogados van a tener que someterse, es decir, porque van a perder su derecho a ejercer la carrera, su permiso. Si hacen un embargo, que no esté regularizado. Totalmente. Debemos de saber, claro, debemos de saber que siempre ha existido lo que es la responsabilidad civil en contra del abogado, inclusive en contra del órgano público, que en este caso es el Ministerio Público, conjuntamente en contra del ministerial. Cuando una parte comete un abuso en el ejercicio de sus funciones, puede comprometer su responsabilidad civil. Sí. Pero una de las cosas, Ademaro, es que muchas de cómo criticaban a los abogados, de que los abogados son unos ladrones, que los abogados son esto, que lo otro, es decir, mucha negativa ante la carrera. ¿Por qué? Por los embargos. Sí, yo siempre he dicho que en materia civil los procedimientos más delicados son los embargos, porque son los más agresivos. Fíjate que son los procedimientos donde los jueces han sido con mayor frecuencia sometidos a acciones o juicios disciplinarios por ante el Consejo del Poder Judicial. Y es una materia, Ibelice, que yo te confieso que cuando yo inicié mi carrera judicial, siempre yo le tenía cierto temor. No porque en principio no la dominaba, sino por
la cantidad de pasos y plazos a los cuales está sometido, específicamente el embargo inmobiliario. Y siempre en mi casa me enseñaron que el miedo se vence enfrentándolo. Como yo sabía que las vías de ejecución era un mecanismo, una herramienta procesal para hacer cosas negativas por parte de los abogados, yo decidí enfrentarlo. Yo dije, no, lo primero que yo tengo que hacer, ya cuando yo decidí que el área civil era el área donde yo quería dedicarme, es capacitarme nuevamente, estudiar las vías de ejecución en todo su sentido. Y cuando tú ves el riesgo, el problema y tú lo abrazas, porque de eso se trata la vida. Así es. Las situaciones de riesgo, cuando tú vienes, tú lo tienes que enfrentar. Si tú evades la situación que te pudieran causar un perjuicio, siempre esa sombra te va a perseguir. Y yo soy así, yo enfrento o trato de enfrentar las cosas. Como ser humano, todos tenemos fortalezas y debilidades. Pero el Señor Jesús nos creó para hacer luz y sal en la tierra. Y nadie viene a este mundo con esa sabiduría o ese conocimiento. Todos nos vamos formando en esta carrera que se llama vida, y así pasa con nuestra profesión. Claro. Yo me di cuenta que las vías de ejecución era un verdadero dolor de cabeza respecto a los jueces. ¿Por qué? Porque se podía enfrentar a actuaciones fraudulentas y maliciosas. Totalmente. De abogados que dominaran el procedimiento y lo utilizaran para dañar a las otras personas. Entonces, ¿qué yo decidí? Fajarme a estudiar. Para hacerlo y mantenerme siempre activo. Y mira, Ibe, para la gloria del Señor, no hay proceso, incluyendo los otros ordinarios, que el Señor no me dé solución. Yo entiendo, no es que yo me la sé todo, pero lo que me mueve es siempre tener un corazón dispuesto al Señor Jesucristo, quien me ha dado la oportunidad, como siempre lo he dicho, de servirle a través de una administración de justicia. Lo he dicho siempre, yo no soy perfecto, pero sí tengo esa pasión, esa vocación de dar a cada quien lo que le corresponde, bajo los parámetros de los valores que en mi casa me dieron, esa valía, el hecho de tú servir y poner el nombre de Cristo en alto, eso te da una seguridad increíble. Y Belice, yo he tenido procesos donde... hacer justicia, ¿eh? Claro que sí. Impartir justicia es algo muy serio, que hay que tomárselo así, por lo menos para el juez. Y también para los otros auxiliares de la justicia. Pero, como vivimos en una transformación, en un mundo donde aparentemente lo bueno es malo y lo malo es que es bueno, entonces ahí uno tiene que ponerse los pantalones y aplicar la Constitución y las leyes de la materia a través de una capacitación constante. Así que yo les exhorto a la ciudadanía, a la comunidad jurídica, precisamente en materia civil, que estudien la ley, que se familiaricen, que siempre ha existido un departamento en la Fiscalía que se trata sobre el otorgamiento de la fuerza pública. Ha existido, había un limbo procesal porque no había una ley que regulara de manera específica, aunque trata someramente el procedimiento que se debe agotar una vez se tenga un título ejecutorio, pero yo lo que les exhorto es que se estudien, que le demos la oportunidad a que la ley se aplique. Una de las grandes innovaciones que trajo es que ya termina con las tantas quejas por parte de los alguaciles que se quejaban que lo habían despojado prácticamente de todas sus funciones por parte de los notarios. Ahora la ley nuevamente les retoma la función a los alguaciles, pero acompañado de lo que es el Ministerio Público. Y algo muy importante, Ademaro, es que no todo es dinero. No, no, para nada. Hay que pensar en el humano, hay que poner esa parte en nosotros como abogados, la parte humana. El hecho de que yo vaya a ganarme mucho dinero para un embargo, voy a hacerlo a lo loco, porque yo estoy mirando con 2 signos de peso. No debe ser así. No debe ser así. La mayoría de los abogados, tú sabes bien, que tú eres bien que conoces bien esa parte, los abogados ven más por el dinero. Son muy pocos. Y entender que la finalidad de las vías de ejecución es el cobro de un crédito. En muchas ocasiones, las ambiciones de los abogados es quedarse con un bien determinado del deudor o le interesa un inmueble. Y ahí es que choca con lo que es la finalidad de los embargos,
que es simplemente cobrar un crédito, Exacto. independientemente de cuál bien usted elija. Y con Hay esos veces, por honorarios. ejemplo, cuando el embargo está precedido de una hipoteca convencional, obviamente el bien que tiene a su disposición la parte acreedora para embargar y ejecutar ese crédito es específicamente ese que tiene inscrito la hipoteca. Claro. Pero cuando el deudor tiene varios bienes, usted puede elegir como acreedor cualquiera de ellos, porque lo que debería ser es la persecución única y exclusiva del crédito, no un interés particular en determinado bien del deudor. Y quedarse con todo. Claro. Y el abogado mirando ahí, porque no, el abogado que cobre sus honorarios, como debe de ser, y el acreedor que persiga su crédito, y punto. Y punto. Y todos vamos a tener paz. Todo, y todo. todo va a salir bien. De hecho, yo te confieso que me siento muy feliz. Me siento muy feliz por lo que hago, por el momento que estoy viviendo. Porque Como juez. Como juez, claro. Y en mi vida personal también. La vida se conforma de muchos momentos de felicidad. Porque es seguro de que vamos a tener muchos desaciertos, muchas equivocaciones, caídas. El mensaje tengo que involucrar precisamente de la iglesia en el día de ayer es que el Señor permite que, que tú padezcas ciertos procesos, es para llevarte a un nivel espiritual mayor y que tú comprendas de que estamos de paso en esa vida, y dependiendo cómo tú enfrentes los retos es que tú vas a sobrevivir, porque es la actitud que tú le pongas. Así es. Yo entiendo que cuando se promulga una ley, yo primero la estudio, veo primero cuáles son las ventajas y también noto las desventajas, pero al final termino interpretando la que es mi labor como juez, interpretando qué es lo que persigue el legislador, cuál es la finalidad. Y si la finalidad es buena, es para controlar y fiscalizar las ejecuciones que tanto daño ha causado en la República Dominicana, porque vuelvo y te repito, una de las grandes preocupaciones de los aspirantes a ocupar las altas cortes y de las preguntas que le hacían los evaluadores, una de ellas era recurrente: ¿qué puede hacer el Estado para regular las ejecuciones arbitrarias que se están dando en la República Dominicana? Y ya hay una ley, se empieza por algo. Excelente. O sea, no estamos empezando, pero ya se reguló algo que no estaba contemplado, que se hacía por una resolución del Ministerio Público o en una ocasión una resolución del Consejo del Poder Judicial, porque se entendía que las ejecuciones eran exclusivas del Poder Judicial. Pero desde el momento en que se necesita la fuerza pública, ya entra lo que es otro órgano como es el Ministerio Público. Así es. Es decir, que todo el mundo que se ponga a leer la ley. Exacto, esa es mi recomendación, que se la lean, que investigue, 396-19. El Colegio también de Abogados en la seccional de Santiago da unas capacitaciones muy interesantes en las vías de ejecución. Aprovechen esos cursos que son gratuitos, y también la Asociación de Abogados. Así, ponerse a leer tutoriales en las redes. Hay muchas personas especialistas en la materia que dan su opinión, y de así se va creando lo que son las bases y fundamentos. Sí, te vi en una ocasión dando clases en la Asociación de Ejecución. Sí, siempre nos mantenemos muy activos ante la solicitud, las plegarias que nos hace ese gremio para capacitar a la comunidad jurídica. Recientemente dimos lo que son técnicas de manejo en materia civil, de litigación en materia civil, donde abordamos temas muy interesantes, básicos, desde el apoderamiento del tribunal hasta los incidentes que se pueden presentar en materia civil ordinaria. Y se nos dio la oportunidad de ir por cada municipio de Santiago a capacitar a los abogados. Sí, y la experiencia fue, a capacitar a los abogados de esas diferentes áreas. Sí. Es decir, que el abogado que comete sus errores es porque no estudió, porque capacitación hay. Claro que sí. Porque no tuvo interés. El interés sobre todo. Porque solamente ve, como dicen, la parte monetaria. La parte monetaria. No es que no vaya a cobrar sus honorarios, sino es que sea justo. Totalmente.
Por eso la ley establece esos límites, el principio de razonabilidad. O sea, yo no me puedo apartar y ejecutar más allá de lo debido. Así es. Y por eso hay una serie de principios, de teoría. ¿Qué pasa cuando existen otros acreedores que no son parte persiguiente? Aunque el Código de Procedimiento Civil establece que el precio no se puede modificar solamente a través de criterios jurisprudenciales a requerimiento de la parte persiguiente, ya los tribunales están más abiertos en modificar el precio fijado por la parte persiguiente a los fines de que ese crédito que se ejecuta alcance para los acreedores que se encuentran inscritos y que tienen ese inmueble como garantía. Entonces hay muchas cosas interesantes que se deben de abordar, hay muchos temas que pudieran resolver situaciones incidentales que se presentan en los embargos inmobiliarios, porque si bien tenemos posibilidades a favor de los acreedores, también el deudor embargado tiene muchísimas facultades procedimentales para evitar el embargo. Claro que sí. Entonces, es utilizar la empatía. Dependiendo de donde yo me encuentre, estudiar qué vía procesal yo tengo abierta para garantizar que se me cobre lo justo. Y en caso de que el procedimiento tenga alguna irregularidad, ¿qué yo puedo promover? Las nulidades de los embargos anterior o posterior a la lectura del pliego. La vía de ejecución es muy linda. Yo la abracé, la hice mía y vencí ese temor. ¿Para qué? Para eficientizar mi labor jurisdiccional. Excelente, ¿no? Tú eres un hombre excelente, por eso llegaste a donde estás. Ay, no te creas, yo lo que tengo es mucho deseo de aportar a la sociedad. Y como te dije, a mí me mueve un agradecimiento profundo. El Señor tiene planes imaginables para cada uno de nosotros. Amén. Y en la medida en que nosotros nos dejemos llevar, Él se va a manifestar en tu vida como tú se lo permitas. Y no se crea, Ibelice, yo, como todo ser humano, tengo mis dudas, me caigo. Exacto. Ajá, entonces, sí, porque de eso se trata, pero siempre le pido a mi Señor que me dé la fuerza para volverme a levantar y poder seguir haciendo lo que yo amo, que es administrar justicia. Es algo muy bonito, que yo me lo tomo muy en serio y que trato de innovar para garantizar precisamente el acceso a esos que no tienen voz. Así mismo. Eso está muy bello. Y de eso se trata. Eso está muy bello. Si todos los que ejercen la justicia en este país tuvieran a Dios como tú en su corazón. Hay muchos, sí. Yo creo que la mayoría. Ay, por Dios. Sí. Ay, por Dios. Vamos a ser más serios. La mayoría no, de nada. No. Mira, yo tengo que sacar mi bandera. Yo tengo muchos compañeros que son serias. O sea, como todo en la viña del Señor, hay personas que tienen criterios de valores diferentes y unas actúan de acuerdo a la vocación que el cargo implica, pero otras actúan de acuerdo a un interés personal. Entonces, yo digo, Ibe, que de esta vida nadie se va sin pagar lo que debe. Entonces, de eso se trata, de siempre tener el ojo visor de que en algún momento a ti te van a pasar factura. Claro que y sí. la palabra no se equivoca. Los gobernantes de la nación se le hará un juicio doble, porque va a tener que dar cuenta de lo que haga con los recursos del Estado. Así que, en ese sentido, es que eso es lo que me da fuerza, lo que me da seguridad al momento de emitir un fallo, al momento de instruir un proceso. Hasta ahora yo duermo tranquilo, con mi conciencia en paz, porque cada sentencia, cada medida que yo he ordenado, cada decisión, he dejado el alma, el corazón, con un temor a Dios. Sí. No te digo como humano yo me puedo equivocar, para eso están los recursos, pero nunca he dado una decisión amañada en base a dádivas o de manera fraudulenta. Todo lo que he dado ha sido en base a la prueba, conforme a la Constitución, a las leyes y a mi análisis, lo que es la subsunción. Era uno de los pocos jueces que veo siempre como con esa cara de frescura, de tranquilidad,
con una sonrisa, porque muchos andan abrumados y muchos dicen, no quiero ese cargo, pero es porque quizás se siente Es muy lindo. amenazado. Sí. La judicatura te Sí. da muchas oportunidades. Y vuelvo y te repito, mi mayor satisfacción es cuando tú puedes dar a cada quien lo que le corresponde. Así es, así es. Hay muchos procesos que implican un drama familiar donde hay pérdidas humanas. Y el hecho de tú llevar y dar una palabra de aliento a través de una decisión justa y equitativa, ya con eso yo me siento pago. Ya tú te pagas. Sí. Así es, pues vamos a darle un mensajito a todo el televidente que nos ha sintonizado hoy y sobre lo que es buscar de Dios, porque me encanta como tú, ya. para que las cosas, dice que cuando tenemos a Dios todo nos fluye mejor. Seguro que sí. Sí. Nada, el secreto de la vida es ser una persona proactiva, enfrentar los retos que nos da la vida con las mejores de las actitudes. En mi caso particular, a mí lo que me ha funcionado, muchas veces me han preguntado que cómo yo puedo asumir tanta responsabilidad, es tener un corazón dispuesto al Señor. Tener la disposición de siempre aprender. En el caso particular, con el tema que nos ocupa el día de hoy, la nueva ley 396-19 es un cambio de nuestro ordenamiento, adoptarla de la mejor manera. Si usted asume los cambios, y en mi caso particular de la mano de Dios, olvídese que usted se sentirá seguro, tranquilo, que todo lo que pase orará para bien. Ese es mi mensaje a la ciudadanía, que traten de siempre buscar la voz suprema para que les guíe, para que les consuele, para que les reconforte, para que les redarguya. Ese siempre ha sido mi mensaje. Ese es mi gran secreto a voces. La clave para tener muchos momentos de fortaleza y de felicidad. Así es. Que no es fácil. En la vida es diario los retos que te ponen, los tiempos que estamos viviendo. Así es, excelente. Muy lindo tu mensaje. Bueno, Ademaro, terminamos. El tiempo se fue rapidísimo. Sí, pero tú sabes que tú eres parte de aquí. Él es nuestro asesor aquí en el programa de Poder Matutino, que cada vez que hay algo nuevo, él viene, hay un tema que está en el tapete, también lo abordaba aquí, gracias a Dios. Y nada, a todos ustedes televidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un feliz resto del día. Ademaro, mi cariño. Es recíproco y gracias por la oportunidad de compartir todo lo que por misericordia yo he recibido. Para mí siempre es un placer colaborarte en tu programa porque tiene una finalidad informativa. Así es. En aspectos importantes. Así que gracias a ti. A ti. Seguimos.